La parsha de esta semana, Parshas Dvarim, da comienzo al último libro de la Toira, que se conoce también como Mishneh Toira. Es una repetición de Moshe Rabbeinu de diferentes aspectos de la Toira un tiempo antes de su fallecimiento para preparar al pueblo judío para entrar en la tierra de Israel. Y toda esta repetición comienza con una gran reprimenda, donde Moshe Rabbeinu relata al pueblo judío los diferentes lugares de viaje a través del desierto y que enojaron a Dios, etc. En medio de esta reprimenda, Moshe Rabbeinu dice un versículo bendiciendo al pueblo judío. Y le dice al pueblo judío que Dios los multiplique 1000 veces más de lo que ya son. Nuestros sabios cuentan en el Midrash, y Rashi lo trae en su comentario, que el pueblo judío se quejó. ¿Cómo es esto de que nos estás bendiciendo para que seamos 1000 veces más de lo que somos? Dios ya bendijo a Abraham Avinu, nuestro patriarca, para que seamos como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, a Jacob como la arena del mar. ¿Por qué estás poniendo un límite a nuestras bendiciones? ¿Solamente 1000 veces más? Entonces Moshe Rabbeinu termina diciendo en este versículo que Dios bendiga a ustedes como Él les dijo. Entonces por un lado tenemos la braja de Moshe, 1000 veces más, y Moshe termina diciendo la braja de Dios también, es decir, la bendición divina que, como ya dijimos anteriormente, como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra, la arena del mar, sea como fuere. Preguntan los comentaristas, muy bien, no entendemos. La braja de Moshe es una braja limitada. La braja de Dios es una braja en la kitzva. Así está escrito, no tiene límite. Entonces, ¿de qué sirve la braja de Moshe que tiene un límite frente a la braja de Dios que no tiene ningún límite? El mismo concepto encontramos en un versículo de Hoshea. Hoshea dice, que el número específico, limitado del pueblo judío sea como la arena del mar. Y después termina diciendo, que no se pueda medir y no se pueda contar. Entonces no se entiende. Empezamos hablando de una cuestión limitada, mispar, un número. Terminamos hablando de una cuestión infinita, no se puede medir, no se puede contar. Las dos cosas al mismo tiempo no tienen sentido. Algunos comentaristas dicen que la respuesta es, en un lugar estamos hablando de cuando el pueblo judío cumple la voluntad divina. Entonces tenemos la braja de Dios directamente, infinita. Y en otro lugar está hablando de cuando el pueblo judío no cumple la voluntad divina. Entonces hay una braja finita, una bendición finita. La bendición de Moisés es cuando el pueblo judío no cumple la voluntad de Dios. La bendición de Dios es cuando la cumplimos. Y lo mismo pasa con el versículo de Ishea. Mispar, número limitado. Ese es el pueblo judío no cumpliendo la voluntad de Dios. No se puede medir, no se puede contar la bendición de Dios, etc. Esto es porque el pueblo judío cumple la voluntad divina. Otra forma de entenderlo, en este mundo que vivimos en Golus, en exilio, entonces ahí hay límites. Pero en el futuro por venir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, será una bendición sin límites. Diferentes momentos, diferentes estados o diferentes momentos. Por eso la braja es diferente. Y este es el sentido de la bendición de Moshe, limitada, la bendición de Dios, ilimitada. Sin embargo, del hecho mismo de que el Midrash nos dice que el pueblo judío se quejó diciéndole a Moshe que tu bendición es limitada, la bendición de Dios es infinita, no suena que sean dos momentos diferentes, sino que suena que al mismo tiempo están las dos cosas, la bendición de Moshe, limitada, y la bendición de Dios, ilimitada. Mispar, número, y no se puede medir sin número, al mismo tiempo. Entonces tenemos que entender qué sentido tiene la bendición de Moshe frente a la de Dios, si están al mismo tiempo. La de Dios debería, por así decir, anular totalmente la bendición de Moshe. Y más aún, encontramos en las palabras de nuestros sabios una expresión interesante. La bendición de Dios, su adición, cuando Dios agrega braja, bendición en un asunto, es más que el ikar, que el fundamento. Suena que la bendición de Moshe es el ikar, es el fundamento. Y la bendición de Dios agrega sobre el fundamento. Aparentemente es justamente al revés. La bendición de Dios es lo principal. Entonces, ¿por qué decimos la adición de la bendición divina, meruba la ikar? Es adicional a lo principal. Suena que la bendición de Moshe es lo principal. Para entender esto tenemos que entender otra cuestión. Existe el concepto de Birjosoy Shelakadosh Baruj Hu, una braja de Dios
incluso cuando el pueblo judío no cumple la voluntad de Dios. ¿Qué significa no cumple la voluntad de Dios? ¿Que somos transgresores, hacemos cualquier cosa y no cumplimos la Torá? Has v'shalom, Dios libre y guarde. Hay una forma muchísimo más sutil y más elevada de entender esta cuestión, de qué significa no hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en la ofrenda que trajo Caín. Caín trajo una ofrenda a Dios, estaba ofrendándose a sí mismo a Dios. Sin embargo, Dios no aceptó su ofrenda, aceptó la ofrenda de Hebel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín fue de lo peor que él tenía. No trajo lo mejor que podía traer, trajo lo peor. Quiere decir que Caín estaba sirviendo a Dios con su ofrenda, estaba acercándose a Dios con su ofrenda, pero él no se ofrendó completamente. Tenía un límite su ofrenda. Automáticamente esto se llama no están cumpliendo la voluntad de Dios. Significa que existe una situación en la cual uno está sirviendo a Dios y sin embargo no está cumpliendo la voluntad de Dios, porque no lo está sirviendo en forma plena y en forma completa. Lo mismo encontramos, interesante entre paréntesis, cuando decimos el Shema Israel tiene diferentes parashot, diferentes secciones. En la primera sección aparece amarás a Dios, Bechol levavja, con todo tu corazón, Bechol nafsheja, con todo tu alma, Bechol meideja, y con todo tu ser. 3 expresiones de amor a Dios. En la segunda parte, en el segundo párrafo, aparecen solamente Bechol levavjem y Bechol nafshejem. 2 expresiones, con todo su corazón y con todo su alma, pero no dice con todo su ser. Y nuestros sabios llaman al primer párrafo, hoy sin cumplimos la voluntad de Dios. Y al segundo párrafo, no cumplimos la voluntad de Dios. Quiere decir que incluso cuando hay un nivel de amor a Dios tan profundo que es con todo el corazón y con todo el alma, por cuanto existe un nivel superior, que significa con todo tu ser, entonces los niveles anteriores se llaman no cumplimos la voluntad de Dios. Quiere decir que existen incluso niveles en el servicio a Dios en donde aparentemente no cumplimos la voluntad de Dios. Y con esto vamos a poder entender básicamente la explicación de la braja de Moishe y la braja de Dios. ¿Y qué significa que ambas se cumplen a la vez? Ambas existen, coexisten, existen a la vez, y en ambos casos se llama cumplimos la voluntad de Dios. ¿Qué significa esta idea? El punto es así. Dios crea el universo entero para que Él esté revelado aquí abajo. Como es la frase clásica de nuestros sabios, Dios quiso tener una morada en este mundo inferior. Para que esa morada sea en este mundo inferior, tal y cual el mundo inferior es, nosotros tenemos que hacer avoida, tenemos que trabajar de alguna manera para tener esa braja, para tener esa bendición. Y justamente en esto consiste la bendición de Moishe. Que nosotros podamos llegar a nuestra plenitud como criaturas limitadas, finitas, y a partir de esa plenitud que nosotros logramos de acuerdo a nuestra capacidad, como criaturas finitas y limitadas, ahí reside la bendición infinita de Dios. Justamente esta combinación de lo finito y lo infinito, que es una paradoja, pero en esto consiste todo el concepto de Mashiach, todo el concepto de la razón por la cual Dios creó el universo entero. Sin embargo, la condición es que nosotros lleguemos a nuestra propia plenitud, que nosotros hagamos nuestro trabajo. La frase famosa de nuestros sabios es Nahama Dichsufa, pan de la vergüenza. Si Dios solamente se revela y viene y está todo bien y trae Mashiach y no hay nada más que hacer, entonces nosotros tendríamos vergüenza. Es como una persona que le regalan todo y nunca se esfuerza para hacer nada, no sabe apreciar lo que tiene y no solamente no sabe apreciar, se considera un inútil a sí mismo, porque no trabajó para lograr nada. Su trabajo no tiene ningún valor. Entonces Dios nos da una braja a través de Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu nos dice, en este mundo material concreto hay un mundo limitado en el cual tenemos que trabajar. Justamente tenemos que trabajar para llegar a nuestra propia plenitud. Siempre que haya un paso más para avanzar, pues entonces tenemos que saber que tenemos que seguir creciendo. Pero justamente en ese crecimiento nuestro, limitado, la braja de Moishe, por así decir, limitada, y como dice Ishea, Mispar Ben Israel, el número del pueblo judío, un número limitado, nuestro trabajo limitado, revela en este mundo justamente la voluntad de Dios. Hoy como hacemos la voluntad de Dios, trayendo a su presencia aquí abajo. Y este es el punto de ambas bendiciones. El pueblo judío pensó que Moishe Rabbeinu estaba limitando las bendiciones del pueblo judío, de ellos mismos. Y Moishe les respondió, no, son dos cosas diferentes. Por un lado está
mi braja, elef peomim, 1000 veces, que 1000 representa, digamos, la plenitud de la persona. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar de manera tal de llegar a nuestra propia plenitud con nuestras limitaciones. Y entonces, Dios los va a bendecir a ustedes, como les dijo a ustedes, y que esta bendición se pueda revelar pronto en nuestros días, que cada uno de nosotros podamos sentir que hoy sin nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios, cada uno con nuestra capacidad, como dice el Zohar, cada uno según su propia medida, y este trabajo efectivamente es lo que va a traer la revelación de la presencia de Dios aquí abajo, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.